¿Cómo están? Ahora estamos en vivo nuevamente conversando con los candidatos. Uno de Somos Perú, un candidato de verdad que ha sido un poquito complicado hacerle por los horarios encontrarnos. Con Ricardo Malca ya estamos hablando. Ricardo Malca es candidato por el partido Somos Perú. Él está desde London. Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, Polo, muchas gracias. Gracias por la invitación y a tus órdenes para poder conversar con nuestros compatriotas en el exterior. Dime, queremos saber de ti. Sabíamos, nada más sabemos que has sido cónsul en algún momento y a no a cualquiera lo eligen, pero cuéntanos ahí brevemente. Bueno, yo soy diplomático de carrera, he sido cónsul efectivamente, cónsul adscrito en Washington, D.C., en los Estados Unidos, luego donde estuve por 5 años, luego he vivido en el Ecuador viví poco más de 4 años y últimamente desde hace poco más de 2 años vivo en el Reino Unido, ¿no? Y la verdad es que el haber vivido en estos países me ha permitido a mí tener una experiencia magnífica y conocer sobre todo las diferentes realidades que viven los peruanos en el exterior, los diferentes problemas que tienen, pero sobre todo el potencial gigantesco que tienen los peruanos en el exterior y que por el momento pues no está aprovechado en su debida dimensión, ¿no? Todos los peruanos en el exterior mantienen vínculos con el Perú, vínculos de carácter familiar, de carácter social, amical, cultural, en fin, amoroso, de diferente tipo, pero hay un vínculo en particular que no está aprovechado todavía en su debida dimensión y es el vínculo económico. Porque el peruano que vive en el exterior conoce dos realidades. Conoce el Perú con sus mercados y sus fortalezas y sus características. Y conoce también su nueva ciudad de residencia, con sus mercados, con sus fortalezas, con sus características. De manera tal que ese conocimiento doble es una herramienta potentísima para que los peruanos en el exterior puedan hacer negocios con el Perú. Ese es uno de los temas que creo yo cualquier congresista que salga electo debe impulsar. Tú sabes perfectamente que la cantidad de peruanos que están en situación irregular es un poquito mayor a la que están en orden. ¿Cuál es el porcentaje que manejas? Mira, depende, ¿no? Porque hay países como los Estados Unidos donde ciertamente hay un porcentaje importante de personas que viven en situación migratoria irregular, pero hay otros donde no. Hay países donde la situación migratoria se consigue de una manera más relativamente sencilla, por decirlo de alguna manera. En todo caso, no importa la situación migratoria del peruano en el exterior respecto de la representación que va a tener el congresista. El congresista representa a todos los peruanos en el exterior sin importar si tienen en su país de residencia una situación migratoria regular o no. Eso es indiferente, ¿no? Y dime, ¿cuáles son las primeras necesidades que captaste ahí? Porque generalmente los que están en situación irregular son los que mayormente acuden a los consulados. No creas tanto, porque ¿sabes lo que ocurre? Al consulado va el que necesita hacer alguna gestión o necesita alguna asistencia o necesita algún tipo de apoyo de cualquier tipo y que tenga relación con el Perú, ¿no es cierto? Efectivamente, las personas que están en situación migratoria irregular asisten como cualquier otra persona, pero también los que están en situación migratoria regular. Y ahora, ya que tratas ese tema, digamos, y respondiendo a tu pregunta sobre una de las primeras necesidades que yo he captado, mira, el peruano en el exterior es muy creativo, el peruano en general, y te lo digo con conocimiento de causa, yo he vivido en varios países, y el peruano es más creativo que el ciudadano promedio de otro país. Lo es más creativo y es full trabajo, ¿no es cierto? De manera tal que las necesidades del peruano en el exterior no difieren mucho, y sobre todo en una situación como la actual, de la del peruano en el Perú por dos razones. Hoy estamos viviendo una situación de pandemia que afecta a todos. Los peruanos del exterior también tienen problemas de trabajo, muchos de ellos han perdido el trabajo, otros han visto disminuidos sus ingresos. Y en segundo lugar, por el acceso a las facilidades de los servicios públicos, ¿no es cierto? También en algunos casos tienen esas dificultades. Pero yo creo que la resolución de esas dificultades debe tener dos niveles, ¿no? Un nivel inmediato, que se está haciendo, de hecho, que es el nivel de asistencia, pero la asistencia es algo temporal. La asistencia pues te tapa y te soluciona un problema inmediato en el corto plazo, más no el problema en el largo plazo. El problema en el largo plazo se genera con la generación de mayor riqueza y la generación de mayor riqueza se hace de una manera sencilla, de la siguiente manera. Mira, los peruanos en el exterior son creativos y trabajadores, en eso estamos de acuerdo. Conocen dos realidades, la del Perú y la del el exterior donde están viviendo, estamos de acuerdo. Con ese conocimiento pueden hacer negocios. Sin embargo, en este momento no pueden abrir empresas
desde el exterior. Si nosotros creamos el marco legal para que el peruano en el exterior pueda abrir empresas en el Perú y gestionarla en cuanto a su vínculo con el Estado, también de manera virtual, le estamos dando al peruano en el exterior una herramienta muy potente para que pueda hacer negocios con el Perú y por lo tanto generar riqueza. En el exterior, tú lo has mencionado, viven alrededor de 3 millones de peruanos. Imagínate que solamente el 5% haga negocios con el Perú. Imagínate que ese 5% solamente en sus negocios genere menos de 100 soles al mes, 1.000 soles al año, ¿ok? Con el 5% de los peruanos en el exterior haciendo negocios con el Perú a 1.000 soles al año, estamos generando 150 millones de soles al año en riqueza fresca, en dinero que va a ser para beneficio de los peruanos en el exterior y también para los peruanos en el exterior, en el Perú. Pero Y dime, también para ¿qué el Perú. Esa prioridades? es una solución de largo plazo. Y entonces, a todo caso, a lo que se enfrenta, ¿qué proyectos piensas hacer llegando al Congreso? ¿Cuál es tu deseo? El proyecto de promoción del emprendimiento del peruano en el exterior es lo primero que hay que hacer. Es justo en el sentido que le estoy explicando, para que el peruano en el Sí. exterior pueda abrir empresas de manera virtual. ¿Cuál es el principal problema o una de las trabas para poder abrir un negocio de manera virtual? Es el registro de identidad, ¿no es cierto? Porque cuando uno entra al Internet, finalmente la autoridad competente no sabe quién está del otro lado. Yo puedo decir que soy Juan Pérez, pero estoy del otro lado y la autoridad no sabe que efectivamente soy Juan Pérez. Pero ya existen sistemas de registro de identidad que además se usan en Perú, la RENIEC lo usa, para poder confirmar que efectivamente la persona que está abriendo un negocio es quien dice ser. ¿Y cómo es? Es muy sencillo. Es un sistema como el que estamos usando en este momento, donde ustedes me pueden ver en vivo, saben que soy yo y yo estoy con mi DNI aquí, agarrado, al costado. Entonces, yo estoy hablando con mi DNI en la mano y de esa manera ustedes pueden confirmar mi identidad. Esas son algunas maneras creativas que nos van a permitir a nosotros generar los contextos para que los peruanos puedan hacer negocios. No se trata solamente de proyectos de asistencia, porque la asistencia es importante y se está dando la asistencia en una situación de crisis como la que estamos viviendo, pero no es suficiente, porque nuevamente, repito, no nos soluciona el problema de largo plazo. Y además estamos subutilizando una herramienta muy potente que tienen los peruanos en el exterior y es ese doble conocimiento, ¿no? Es el conocimiento de dos realidades, de dos mercados, de dos potencialidades y creo que ese es un instrumento para poder, nuevamente digo, generar riqueza. Vamos a identificar a nuestros seguidores que estamos hablando con el ex cónsul Ricardo Malcae. Él es candidato por Somos Perú con el número 1. Él es diplomático de carrera, está radicando en Inglaterra, en London específicamente, y está presentándose conociendo algo de la problemática de los peruanos que están en el exterior. Vamos a preguntarle también cómo ve cómo se ha manejado la pandemia durante este tiempo en el extranjero y también en Perú. Mira, te puedo decir con conocimiento de causa, en todos los países se han cometido errores. Esto nos agarró a todos, por decirlo de alguna manera, desprevenidos, ¿no? Entonces, ¿se han cometido errores? Sí. ¿Se han cometido aciertos? También. ¿Qué es lo que tenemos que hacer y qué corresponde hacer desde el Congreso? Porque hay que ser muy claros. Hay cosas que los congresistas no pueden hacer, pero hay cosas que sí. En el corto plazo, lo que se necesita y de manera urgente, y de hecho veo con satisfacción que se está haciendo, es oxígeno. El Perú en este momento tiene una emergencia de oxígeno. Necesita urgente dotar de oxígeno a sus hospitales. Y no me refiero a balones de oxígeno, me refiero a sistemas de oxígeno que son los que necesitan los hospitales para tener abastecimiento de oxígeno de manera continua. Pues eso es en el corto plazo. En el mediano plazo necesitamos fortalecer el sistema de salud en su conjunto, con camas UCI, en fin, con una dotación adecuada de instrumentos, de equipos. Sin embargo, ¿qué es lo que le corresponde al Congreso de la República en una situación de pandemia como esta en el mediano plazo? ¿No? Estamos claros que es altamente probable, como varios de los especialistas han comentado, que esta no va a ser la última pandemia. Es muy posible que en el futuro, no sabemos si en años o en décadas, pero es altamente probable que exista una nueva situación de pandemia similar producida por otro tipo de virus, ¿no es cierto? Lecciones aprendidas. Cuando nosotros entramos en esta pandemia, uno de los tantos problemas que tuvimos fue que no teníamos el marco legal para hacer compras por adelantado de vacunas, porque la vacuna en su momento era un bien inexistente. Cuando se empezaron a trabajar los proyectos de vacuna, la vacuna era un bien futuro, un bien que no existía todavía. Y en el Estado peruano no existía el marco legal para poder comprar un bien futuro, es decir, para poder comprar un bien que todavía no existe, pero que en un futuro se va a necesitar. El marco legal se ajustó en medio de la crisis, pero creo yo que debemos
trabajarlo ya culminada la pandemia para que en futuras pandemias, Dios no quiera, pero en caso ocurra, podamos tener el marco legal que nos permita lo siguiente. En primer lugar, poder acceder a vacunas de manera inmediata, haciendo los desembolsos que correspondan para la compra de bienes futuros, en tanto la vacuna no existe todavía. En primer lugar. En segundo lugar, debemos tener un marco legal listo para, para poder dar a los peruanos facilidades de emergencia en cuanto a los negocios. Yo creo que se han cometido algunos errores y me gustaría comentarte uno. Cuando A ocurre la ver. pandemia, el peruano en general, ¿no es cierto? Y bueno, esto lo vamos a decir el peruano en el Perú. El peruano en el Perú, para poder hacer funcionar su negocio, tenía que hacer un trámite con el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo necesitaba recibir una solicitud del empresario para poder darle una licencia, de manera que este empresario, con la licencia del Ministerio de Trabajo, recién puede abrir con una serie de condiciones. Entonces te podrás imaginar que en cuestión de horas llegaron miles y miles y miles y miles de solicitudes de licencia del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo no se dio abasto y ese no abasto pues retrasó un poco que muchos peruanos puedan abrir sus negocios, ¿no? Entonces nosotros tenemos como Estado que tomar una decisión. ¿Vamos a confiar en las personas o no vamos a confiar en las personas? Por ejemplo, si vamos a permitir que se dé el delivery, vamos a permitir que se dé el delivery y punto, o vamos a pedirle a todas aquellas personas que quieran trabajar por emergencia en delivery que nos manden una solicitud y que llenen formularios y que pidan permiso para que después la autoridad les dé permiso. Eso es un acto de desconfianza. O sea, primero tú me tienes que demostrar, tienes que hacer papeles para que después yo recién te dé la autorización de poder hacer tu trabajo por libre. Yo creo que debe ser más ágil, ¿no? Y debe existir el marco legal para que en situaciones de emergencia, ojo, ¿no? Para que en situaciones de emergencia esa agilidad pues sea más potente, de manera que entramos en una emergencia y de manera inmediata las actividades económicas que pueden funcionar lo hagan en situación de emergencia. Por ejemplo, una idea extraordinaria que yo escuché en otro espacio, no es mi idea, es una idea que yo escuché, pero la recojo y la comparto con ustedes, es que los restaurantes que necesitan tener un distanciamiento social para poder funcionar en una situación de emergencia donde no hay vehículos circulando por las calles, puedan usar parte de la vereda. Si no hay vehículos, no hay gente. Entonces, podrían usar parte de la vereda en situación de emergencia para tener mesas con un mayor distanciamiento. Y así una serie de ideas creativas que los mismos representantes de los gremios económicos pues saben cómo hacerlas, ¿no? Entonces, confiar en las personas. Yo creo que al congresista le corresponde generar el marco legal para que esto pueda ocurrir. Dios no quiera que haya una pandemia, pero que si es que la hay, tenemos que estar preparados. También hay un punto que cuando a veces al peruano le das la mano se quiere pasar al codo. Por eso es que a veces las leyes y los mandatos son drásticos, ¿no? También otro punto. ¿Cómo ves el sistema de las vías de comunicación, los accesos al Perú? Porque, por ejemplo, tú vas hasta Lima, haces un vuelo seguramente con algunas escalas, pero si quieres ir hasta Arequipa, que ya te va a tomar un día más seguramente, Sí. ¿cómo ves el manejo de la situación aeronáutica de nuestro Perú? Por los traslados, las escalas, a veces tienes que tomar un avión, de ahí luego otro, te dejan ahí donde estás. Mira, qué buena pregunta, porque en el sistema aeronáutico que usted menciona, estamos hablando de interconexión, ¿no es cierto? Estamos hablando de un tema puramente de interconexión. Y en la interconexión nosotros tenemos dos dimensiones. La primera dimensión netamente comercial, es decir, hay líneas aéreas a las cuales desde el punto de vista económico les conviene volar a Arequipa, volar a Tumbes, volar a Piura, volar a Iquitos, en fin, etcétera, porque les conviene, les es rentable, ¿no es cierto? Pero hay una segunda dimensión, y es la dimensión propiamente de la interconexión. ¿Qué quiero decir? Que de repente a una aerolínea no le es rentable volar a Nauta, o a una aerolínea no le es rentable tener un viaje directo, qué sé yo, a Quispicanchis o a Canrey, no le es rentable, pues, porque no hay una demanda que justifique un vuelo. Pero eso no quiere decir que no es importante. Y me refiero en particular a las ciudades de nuestra Amazonía, si estamos hablando en el caso del Perú. En esos casos, cuando sí es importante la interconexión, pero no es rentable desde el punto de vista económico para una empresa, el Estado tiene que entrar. Y el Estado tiene que entrar con un financiamiento eficiente y proporcional a la necesidad para que la interconexión se dé, ¿no es cierto? Es como que nosotros digamos, bueno, hay una carretera que se ha construido en una selva que ha sido muy costosa y que solamente pasan pocos carros. Está bien, pero hay que hacerlo, pues, porque nosotros necesitamos interconexión. No podemos solamente basarnos en el aspecto de la eficiencia económica, que ciertamente es el más importante, pero no es el único, para poder construir vías de comunicación.
las vías de comunicación terrestre también son importantes, ¿no? Sin Seguramente duda. algunos productos peruanos has estado extrañando en algún momento y has asistido a la tienda, pero sabes que para Sí. llegar ese producto ha tenido que pasar toda una odisea y es falta de que el Estado no impulse por proyectos que se hagan aeropuertos en algunos lugares, por ejemplo el café para llegar aquí o la chirimoya, que son productos exclusivos de Perú, hasta la papa guairo, ¿no? ¿Qué experiencias tienes como un hombre que vive en el extranjero? Mira, qué hermosa pregunta, porque los productos peruanos, por lo general, y no lo digo solamente porque sea peruano, lo digo porque es verdad, ¿no? Pero por lo general, los productos que nosotros producimos, impulsamos, llegan a ser lo mejor del mundo. Hacemos café, llega a ser el mejor café del mundo. Tenemos cacao, llega a ser el mejor cacao del mundo. Exportamos espárragos, llega a ser de los mejores espárragos del mundo. Y así puedo hacer una lista de etcéteras interminables, ¿cierto? Eso tiene dos dimensiones. Tiene la dimensión de colocar el producto en el exterior, pero también tiene la dimensión de poder facilitar la exportación en el Perú. Y esos dos espacios tienen que estar interconectados, porque de nada me sirve producir el mejor café del mundo si no tengo la infraestructura necesaria para que ese café llegue al puerto, ¿no es cierto? Y de nada me sirve tampoco. Ah, bueno, y te voy a hablar, te voy a dar una iniciativa. Mira, conocí a un productor de café importante que él me comentaba, él le compraba café al Perú hace algunos años, ¿no? Él le compraba café al Perú, Sí. pero tostaba el café en el exterior y lo envasaba en el exterior. Entonces, él en algún momento me comentó, si él pudiese encontrar a un profesional, a un agricultor, a una persona que pueda tostar el café en el Perú, él lo podía además envasar en el Perú y exportarlo ya envasado, con lo cual pues se ahorraría una cantidad de recursos importantes en el traslado del café crudo para después recién tostarlo cuando llegue al exterior. Son oportunidades de negocios que existen, ¿no es cierto? Y son oportunidades que por supuesto que pueden aprovechar los peruanos en el exterior. El peruano en el exterior no solamente puede trabajar además en temas de exportación e importación, porque hay temas de marcas, franquicias. En el exterior se crean una serie de marcas y franquicias nuevas que son relativamente al alcance de un pequeño inversionista que pueden perfectamente llevarse al Perú y al revés. En el Perú también se crean nuevas marcas y nuevas franquicias pequeñas que en una etapa inicial pues pueden ser perfectamente viables de llevarlas al exterior, de llevarlas a que funcionen en otros países. Te podría dar un montón de ejemplos, ¿no? Pero, pero existen Sí. esas oportunidades y lo que al Estado le corresponde no es pues solamente dar asistencia, es crear las condiciones para facilitar que el peruano que quiera hacer negocios con el Perú lo pueda hacer. Eso es lo más importante. Ahí va el punto de lo que dices. ¿Tú compartes la idea de que el gobierno debe darle dinero a los agricultores o mejorarle las vías de comunicación para que saquen su producto? Mira, es una buena pregunta porque eso se llama subsidio y los subsidios existen pues en muchos lados, ¿no es cierto? Y ciertamente en algunos casos el subsidio es bueno. Nosotros tenemos una agricultura que en algunos casos en la costa tiene irrigación y tiene protección y tiene una serie de ventajas, pero tenemos una agricultura andina y sobre todo altoandina donde no existen las mismas condiciones. En la agricultura altoandina, por ejemplo, tenemos heladas y el agricultor difícilmente puede hacer algo con la helada. Y en la agricultura altoandina tenemos campesinos que tienen parcelas pequeñas donde si una helada les afecta a sus cultivos, pues se quedaron sin trabajo, se quedaron sin ingresos, digamos, ¿no? Entonces, hay casos como esos donde sí el Estado debe intervenir, el Estado debe subsidiar, el Estado debe echar una mano en esos casos. Sin embargo, en términos generales, en términos globales, no se trata de dar un subsidio porque no es sostenible en el largo plazo. Y esto es un tema que me encanta porque la agricultura antondina es una de nuestras fortalezas. Yo he trabajado además cuando estudié en la Universidad Agraria, una de las grandes bendiciones que tiene la universidad es que sus alumnos tienen la obligación de hacer parte de sus estudios, dependiendo de la carrera, más tiempo, menos tiempo, pero parte de sus estudios fuera de Lima. En mi caso, yo lo pude hacer en Satipo, en la región Junín, una primera parte, y una segunda parte en Canrey, en Ancash, ¿no? Entonces ahí uno se da cuenta nuevamente del gran potencial que existe. El agricultor altoandino usa todavía herramientas que no son del todo eficientes para poder trabajar grandes extensiones de terreno. ¿Por qué? Porque está trabajando en espacios donde no hay pues riego tecnificado, ¿no es cierto? Es la agricultura de secano. Y en la agricultura de secano, uno tiene que trabajar en función a las lluvias. Apenas empieza a llover, cuando el terreno está húmedo, trabaja con la chaquitaquia, de manera que la semilla ya esté lista para cuando venga la lluvia fuerte se pueda irrigar y terminan las lluvias, dependiendo el producto que se siembre, empieza la cosecha y son ciclos de esa naturaleza. Sí, Ricardo, en este caso, y sí, entraste permíteme muy por bien favor al cerrar la punto. idea. Para Ok. cerrar la idea,
Si a este campesino nosotros le cambiamos la herramienta, por ejemplo, la chaquitaquia, que es una herramienta muy buena, pero hay herramientas mejores. Por ejemplo, yo conozco un arado, que es el arado vulcano, que puede ser jalado por un burro, ¿no es cierto? En la agricultura del Tolima es difícil tener bueyes, sin embargo, sí se puede tener burro porque es muy barato de mantener. Un arado que pueda ser jalado por un burro y manejado hasta por un niño, por un campesino, puede, en el mismo periodo de tiempo, puede manejar 80 veces más. Quiere decir que en vez de que un hombre pueda trabajar un cuarto de hectárea, puede trabajar 10 hectáreas en el mismo periodo de tiempo, pero con una herramienta más eficiente. Ese es el tipo de asistencia que debe dar el Estado. Darle las herramientas a las personas para que sean más eficientes en el mediano y largo plazo. ¿Es una asistencia? Sí, pero es una asistencia que va a hacer más productivo al agricultor. Y ese agricultor va a producir cosas que se van a exportar, porque no nos olvidemos que por encima de los 3.000 metros de altura no hay contaminación en los mismos términos y en las mismas cantidades que hay al nivel del mar. Los productos que se siembran y se cosechan por encima de los 3.000 metros podemos venderlos como libres de contaminación, productos alto andinos libres de contaminación. Tú te das cuenta de la potencia que eso tiene. Y tú te das cuenta que si esa potencia Sí. se enlaza con peruanos en el exterior, que finalmente sean los que impulsen la comercialización de esos productos en el exterior, avanzamos, pues. Esa es la manera de avanzar. Había otro detalle con que los campesinos también de alguna forma no tienen una remuneración segura o una jubilación, no emplean. ¿Hay alguna idea por parte tuya? Sí, claro, pero nuevamente estamos entre la asistencia y la oportunidad, ¿no es cierto? Yo creo que las asistencias son necesarias, sí, en casos de emergencia, pero no como políticas de Estado de largo plazo, porque en el largo plazo lo que nosotros queremos es que la gente produzca. Yo he vivido en el Perú muchos años, pero como te comentaba, como parte de mis estudios en la Universidad Agraria, La Molina, he podido hacer parte de los estudios en Satipo y en Canrey, y no he conocido en la selva, en la ceja de selva, en Satipo y en Canrey, que es sierra, ¿no? Y nunca he conocido un campesino que quiera solamente que le den asistencia. Yo he conocido gente que quiere trabajar y que quiere encontrar las oportunidades para poder trabajar de la manera más eficiente posible. De manera que si nosotros le damos la oportunidad de generar riqueza, ellos van a generar una riqueza que les permita vivir mejor, ¿no es cierto? Y eso va a beneficiar a todos, porque entonces el Estado va a tener que dar menos asistencia porque ya no va a ser necesaria, y esta persona al mismo tiempo va a tener más riqueza y va a poder vivir mejor. Y de eso se trata. De eso se trata de que estemos mejor. Y enganchando esto con los peruanos en el exterior, imagínate tú que esos productos sean promovidos para la venta con los peruanos del exterior. Es que es una bomba, pues, es una bomba. O sea, esa es una herramienta de desarrollo importante. Y mi objetivo es que los peruanos del exterior puedan hacer negocios con el Perú, porque el potencial que hay de una persona que conoce dos realidades es inmenso. Y es un potencial que no está aprovechado en su debida dimensión. Vamos a tomar el punto de que los peruanos que están en el extranjero generalmente quisieran que los que están en Perú tengan una mejor vida. El sistema del friaje se ha hablado mucho y en el Congreso dice se va a aprobar 1.000 frazadas para repartir a la zona de Puno o de Juliaca, Moquegua, en las partes altas. ¿Qué opinión tienes de eso? Porque Mira, el friaje, ¿no? Y tú muy bien conoces cómo es el frío en el extranjero y cómo se por controla. supuesto, mira, y es muy sencillo. Mira, el friaje en la zona altoandina tiene dos impactos. Tiene el impacto en la gente y además tiene el impacto en la actividad económica, que es la agricultura, la ganadería, las industrias forestales, en fin, ¿no es cierto? Tiene dos impactos. Vamos a empezar por el segundo. En el aspecto de la agricultura, la ganadería, el impacto es grave porque puede hacer que un friaje, por ejemplo, pues mate la cosecha y la persona se quedó sin cosecha y por lo tanto sin ingresos. En ese caso el Estado tiene que entrar sí con asistencia. Sin embargo, el friaje no es algo pues que ocurra mágicamente, ocurre cada cierto tiempo, es cíclico, de manera tal que si nosotros podemos hacer un seguimiento hacia atrás de cuándo han ocurrido los friajes, lo más probable es que ese ciclo histórico se repita en el futuro y de manera tal que ya podamos estar preparados. ¿Sabes qué? En tal año es muy probable que haya un friaje, por lo tanto no recomendamos sembrar este y este otro producto, ¿no? Se trata de eso. Y el segundo impacto Habías hablado... perdón, para cerrar la idea, Sí. es el impacto en la gente. La gente se muere de frío, ¿no es cierto? Y debemos apuntar, generando riqueza, a que la gente tenga calefacción. La calefacción
por alguna razón es vista como un lujo, pero no lo es en realidad. Es un bien de necesidad cuando estamos en espacios, como en algunos espacios que tenemos en el Perú, donde hay un frío intenso. Entonces, con la generación de riqueza podemos dar esas facilidades para que pueda la gente en sus viviendas tener calefacción como un servicio básico más que tienen y como existe en otros lados. Eh, Hay un tema que se está discutiendo bastante, que dicen que no lo dejan. Con respecto a la Constitución, ¿tú qué piensas? ¿Se debe cambiar? ¿Se debe cambiar algunos artículos? ¿Una reforma? ¿Qué opinión tienes? Mira, no debemos tenerle miedo a un cambio de constitución, siempre que sea para bien. No tenemos por qué tener temor a un cambio de constitución. Y te voy a poner un caso muy concreto. Hay un grupo de peruanos en el exterior que está pidiendo un cambio de constitución, específicamente el artículo 53 que tiene que ver con la nacionalidad. Los peruanos que están en el exterior, podemos entrar en detalles si usted lo considera, pero tienen unas complicaciones respecto de la renuncia y recuperación de la nacionalidad. El peruano que está en el, son dos temas. El peruano que está en el exterior y que renunció a su nacionalidad peruana por diferentes razones, le es muy complejo recuperarla. Se le obliga a regresar a vivir al Perú, en fin. Y esa es una ley que tenemos que cambiar, pues porque el peruano que está en el exterior, que quiere recuperar la nacionalidad, no se le puede dar el mismo tratamiento que a algún extranjero. No, ya fue peruano, ha nacido en el Perú, ha vivido buena parte de su vida en el Perú, no podemos darle ese tratamiento. Pero también hay un espacio de cambio de la Constitución. La renuncia a la nacionalidad peruana es un asunto que ha ido evolucionando, desde no poder renunciarse hasta poder renunciarse puramente. Sin embargo, ahora ya se está discutiendo de una modificación del artículo 53 de la Constitución que te permita renunciar a la nacionalidad peruana, pero en ciertos casos. Por ejemplo, hoy, ¿cómo es hoy? Hoy yo puedo renunciar a la nacionalidad peruana y después pedir una nueva nacionalidad. Caso Alemania, ¿no es cierto? En el caso de Alemania, que no permite la doble nacionalidad, a los ciudadanos de países como el Perú, que sí permiten la renuncia, les exige que primero renuncien y después apliquen a la nacionalidad. Y ahí se quedan en un limbo. Hay un tiempo, que no es muy largo, pero son algunos meses, donde el peruano que ya renunció a la nacionalidad de acuerdo al artículo 53 de la Constitución, se queda en una suerte de limbo hasta que le dan la nueva nacionalidad. De manera que ahí se puede hacer un cambio constitucional, que es relativamente sencillo, dándole sí el derecho al peruano en el exterior a renunciar a la nacionalidad, pero que esa renuncia no se haga efectiva hasta que la persona no obtenga su nueva nacionalidad. Es un caso, por ejemplo, muy concreto de algunas reformas que se deben discutir respecto de los peruanos en el exterior. Y creo que es importante mencionar que los dos congresistas que representen a los peruanos en el exterior tienen la obligación de tratar estos temas. Los congresistas tienen tres funciones: fiscalizar, legislar y representar. Por primera vez los peruanos en el exterior van a ser representados por dos congresistas, de manera tal que cualquier cambio en la Constitución, que es casi seguro que se va a dar, porque todos los partidos políticos están hablando en mayor o menor medida de eso. La obligación de estos dos representantes es que aquellos temas que tengan que ver con cambios constitucionales y afecten directa o indirectamente a los peruanos en el exterior, los representen. ¿Por qué no se pone una ley bastante... ¿cómo no trabajan como alguna ley que hacen para mejorar la situación de las negociaciones que hacen cuando un peruano compra algún bien en el Perú? O sea, no existe una igualdad entre los que viven en el extranjero y los que viven en Perú. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? No, ojo, sí existe, ¿eh? Sí existe, al contrario, la Constitución incluso establece que el tratamiento que va a tener el peruano en el Perú respecto de inversiones es el mismo que va a tener el ciudadano en el exterior, ¿no es cierto? Estamos hablando, entonces sí existe. Ahora, si estamos hablando de facilidades, yo creo que sí se le debe dar facilidades particulares a los peruanos, porque los peruanos son emprendedores, pero necesitan las oportunidades para poder emprender. Y creo que una herramienta potente para poder emprender, que ya se hace en otros lados. Colombia tiene una ley de emprendimiento que ha aprobado hace poco. Entonces, esas normas de emprendimiento permiten a ciudadanos que tienen iniciativas poder acceder a créditos que les permitan hacer realidad sus iniciativas. Usted mencionaba hace un rato que hay algunos peruanos que de repente van a ser muy vivos y van a sacar la web. Sí, pues, sí, como en cualquier país, en todos lados hay eso, ¿no es cierto? Pero ¿qué? ¿Eso nos va a restringir entonces a no actuar? Yo creo que ese es un costo. Y te pongo una cifra. Si nosotros tenemos 10 peruanos, ¿ok?, que tienen ideas, pero no tienen pues, recursos, ni son sujetos de crédito, ni nada. Entonces, y digamos que esos 10 peruanos acceden a una asistencia que le puede dar el Estado para que hagan realidad sus ideas. Ojo, para que puedan invertir en su negocio. Okay. Digamos que de esos 10 peruanos, 5 se hagan los vivos. Y 5 digan, ay, qué bien, el Estado me dio mis 1.000 soles, mis 500 soles o lo que sea, me los llevo y chau. ¿Ok? Pero los otros 5 invierten.
Y de esos otros 5, uno de repente no le fue bien, el otro la sigue luchando, pero 3 tuvieron éxito. Ya ganamos, pues. Porque la riqueza que van a generar esos 3 va a superar con creces toda la inversión que hizo el Estado, incluyendo a los que se pasaron de vivos, que dicho sea de paso, ya no tendrían acceso a una nueva asistencia. Hay una situación, ¿no? El DNI, como todos sabemos, conocemos, el DNI bastante observado en el extranjero, porque el DNI en principio tiene muy poca calidad. No lo aceptan como un documento. No han pensado en De, poner una matrícula consular de cada lugar, como lo tienen los ecuatorianos, los colombianos, los brasileños, los centroamericanos, salvadoreños, mexicanos. Bueno, me paso un Mira, fin de sí, nombres, sí, ¿no? conozco el tema, pero si el DNI no vale en algunos países, menos va a valer una matrícula que no es un documento oficial de identidad emitido por la autoridad competente del Estado, que en este caso es RENIEC, ¿no es cierto? Sin embargo, no es tan cierto que el DNI no valga. En los Estados Unidos uno necesita para abrir una cuenta bancaria 2 documentos de identidad con foto y perfectamente puede usar Pero no su aceptan pasaporte el y su DNI, DNI. Ricardo, no por aceptan el supuesto. DNI. Yo fui al banco Chase y quería agregar, ¿no? a una persona a mi cuenta, pasaporte, DNI, no, el DNI no, eso no, me dice, no pasa, ya está con el pasaporte. Anda, Tiene que ser una licencia de Perú, sí, una licencia de Perú, sí, eso sí sirve, porque la licencia tiene más validez que el DNI. Y una matrícula sí, porque a los mexicanos sí les aceptan. Entonces ahí va el contraste, ¿no? Porque bueno, seguramente anda has al tenido Citibank. esa... Pero claro, yo conozco casos. Hay ciudadanos peruanos que han abierto cuentas. No conozco el caso específico del Chase. Posiblemente el Chase internamente tenga normas más estrictas, pero conozco el caso de otros bancos como el Citibank, donde ciudadanos en los Estados Y ya le Unidos, me estás haciendo refiero, propaganda al City. perdón por decir el nombre, entonces vamos Ok. a decir, Sí, no, retrocedo. no hay Yo problema, no hay conozco otros problema, ¿no? bancos Sí, no. de otros bancos donde sí Sí, aceptan que el ciudadano peruano, si no le piden si es legal o ilegal, simplemente le piden 2 documentos con foto. Y esos 2 documentos con foto puede ser el claro. pasaporte y puede ser el DNI perfectamente. Ahora, si estamos hablando de la emisión de nuevos documentos, tenemos que hablar con propiedad, ¿no es cierto? No se trata de emitir documentos si es que consideramos que va a ser útil emitir un documento que ayude a los ciudadanos peruanos y que sea compatible con el ejercicio de las funciones de la autoridad que lo va a emitir, adelante. Si no, entonces va a ser un poco más complicado. Pero ya que lo mencionas, nuestro DNI, yendo de menos a más, ¿no es cierto? Nuestro DNI sirve porque nos lo aceptan como documento oficial de viaje en países que son sudamericanos. El Perú ha suscrito un acuerdo, que es el acuerdo del Mercosur, el acuerdo de residencia del Mercosur, al que se han adherido otros países, y en este momento 10 de los 12 países de América del Sur, solamente están excluidos Guyana y Surinam, son miembros de este acuerdo de residencia, que permite que todos los peruanos de esos 10 países de Sudamérica, Chile, Argentina, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Perú, Brasil, Ecuador, Colombia, Venezuela, en esos 10 países, el documento de identidad de cualquier ciudadano de esos 10 países sirve como documento de viaje para poder ingresar a ese país en calidad de turista. De manera que ya se hace. Ahora, esta facilidad la podemos extender, es la idea, ¿no? Es la idea, ¿no? La idea es trabajar, pues, de manera racional, pero sobre todo realista, en todo aquello que beneficia al peruano del exterior. ¿De qué sería el trabajo de que los peruanos tengan mayor acceso a más países o a los acuerdos de visa y todo lo demás? Porque en este último tiempo al peruano casi ha sido bienvenido en muchísimos países a comparación de Sí, antes, ¿no? De 10 años atrás, por así ejemplo. es. Así es, así es, así es. Y esto tiene que continuar. Los peruanos ahora, por ejemplo, no necesitan visa para viajar a Europa, en la zona Schengen, que antes sí lo necesitaban, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que eso, y vamos a ser francos, porque si alguien dice, bueno, yo ofrezco como política de campaña que tal país no nos pida visa, eso no lo puede hacer un congresista, ¿no es cierto? Y por lo Claro, general no los es muy países piden, difícil. no se puede, no es que sea difícil, no se puede, ¿no es cierto? La solicitud de visa es una potestad soberana de los países. Nosotros, como Perú, decidimos internamente a quién le pedimos visa y a quién no. Y eso lo hacen todos los países. Deciden internamente a quién le piden visa y a quién no. Sin embargo, hay 2 razones por las cuales un país pide visa. Y las dos razones tienen que ver con riesgo. Un riesgo de que la persona se quede y perjudique desde el punto de vista económico al país, o un tema que tiene que ver con seguridad. El país considera que en tal país hay muchos elementos que pueden atentar contra la seguridad del país, o que hay muchos elementos que pueden ingresar a perjudicar la economía y el buen funcionamiento del país, ¿no es cierto? En algún momento el Perú estaba considerado como un país con esos riesgos, sin embargo ya no. Ya no, el Perú ha crecido. En los últimos 30 años hemos venido creciendo de manera sostenida
Muchos de los problemas que teníamos ya los hemos resuelto. Una gran pobreza la hemos resuelto, la pobreza extrema ha disminuido, la pobreza ha disminuido, la riqueza ha aumentado. Entonces, ya no tenemos los problemas que teníamos antes y por lo tanto están pasando las cosas que estamos viendo. Hay espacios como el espacio Schengen que ya no nos pide visa y estoy plenamente seguro que habrán otros espacios que ya no nos piden visa tampoco. Pero eso es algo, nuevamente, eso es algo que un congresista no puede ofrecer, porque no depende de un congresista, depende Pero, de las normas del país que la solicita. pero sí podría un congresista influir en el sistema migratorio peruano. Como saben, este tiempo ha sido como que bastante influenciado por la migración venezolana. ¿Qué concepto tienes? O sea, Sí. ¿cuál sería tu posición? Sobre la migración venezolana, Sí, en Perú. mira, mira, el Perú es como nuestra casa, ¿ok? Y Claro. nosotros somos, porque somos pues generosos, así es el peruano es generoso, el peruano es amable, el peruano es educado, el peruano es cortés, así somos, pues, ¿no es cierto? Entonces, si a nuestra casa entran personas con las cuales podemos conversar, se portan bien, respetan las normas no escritas, pero que existen siempre de respeto en cualquier vivienda, pues van a ser bienvenidos, ¿no es cierto? Suman. Nosotros somos muy amigables con los migrantes, lo hemos sido siempre, porque nosotros también tenemos una política migratoria y somos así. Sin embargo, si viene una persona del exterior a nuestra casa a romper el vidrio, a robarse nuestras copas, a escupir en el piso, a insultarnos, ¿lo queremos en nuestra casa o no? No lo queremos, ¿no es cierto? De manera tal que ahí nosotros tenemos dos tipos de personas, dos personas que entran a nuestra casa y qué hacer con esos dos tipos de personas. Las personas que cometen delitos, que tienen que ser sancionadas y si el delito lo amerita, encarceladas. Y las personas que no cometen delitos punibles con sanciones penales de cárcel, pero que cometen faltas como, por ejemplo, insultarnos, como, por ejemplo, maltratarnos desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista de nuestra moral como peruanos. Entonces, a esas personas nosotros soberanamente le podemos quitar la residencia. Podemos hacerlo. Y yo creo que deberíamos hacerlo. Y lo que veo también es que pues todos los candidatos están ofreciendo lo mismo, de manera que pues gane quien gane, lo más probable es que algo así ocurra, ¿no? Pero siempre en un marco de respeto, porque Ah, tenemos pues tenemos que respetar los derechos de las personas, pero las personas también tienen que respetar nuestros derechos, ¿no? claro, las personas buenas sean bienvenidas y las que son malas, nomás de regreso a Por casa. supuesto, por El supuesto. sistema judicial, ¿tú crees que ayuda bastante a la policía a que haga efectivamente su trabajo? Mira, conozco policías y creo que una de las labores más sacrificadas y más necesarias es la labor del policía. Porque cuando tenemos una emergencia, ¿a quién llamamos? Algunos tienen la posibilidad de llamar a un serenazgo, ¿no es cierto? Pero finalmente, ¿a quién acudimos? Cuando tenemos una denuncia, nos han maltratado, nos han robado, a la policía. La policía es la que lucha día a día, 24 horas al día, con los problemas menudos que ocurren en nuestro país. Y yo creo que sí, debemos darle todas las facilidades. Y sobre todo, debemos darle facilidades para que la policía se le respete. A mí me indigna ver, como vemos a veces en las noticias, cuando un policía detiene a una persona y esta persona, en vez de respetar a la autoridad que lo está deteniendo, le insulta, le pega, lo jala, es indignante, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que darle a las autoridades en general, pero a la policía en particular, la protección que necesita. Ahora, han habido avances, ¿ah? Hay avances, es decir, la policía tiene espacios de protección, espacios donde puede hacer valer sus derechos, pero en cualquier espacio, cualquier tema que se pueda apoyar, pues hay que hacerlo. Y creo que podemos tomar como ejemplo muchas de las cosas que pasan en el exterior. Los peruanos en el exterior que nos están viendo, yo les voy a poner un ejemplo. Este programa, por ejemplo, en Italia. A ver, pues métanle un puñete a un policía italiano a ver qué pasa. A ver, que un policía italiano los detenga y ustedes se bajen del auto con una botella en la mano a meterle un puñete. A ver, ¿qué les va a pasar? ¿No es cierto? Entonces, ¿Qué pasaría ahí, preguntémonos, José? ¿cómo han llegado a esa situación? Sí, bien difícil, ¿no? Porque hay que respetar a la policía, bien o mal es Preguntémonos, el único pero que claro, pero por supuesto. te ayuda. Sí. Vamos Y además son a... personas que dedican su vida al servicio del país, ¿ah? Porque el policía no es que trabaja un tiempito como policía y sale, no, no. El policía hace una carrera de toda la vida, de manera que hay que darle pues toda la facilidad. Habrán malos elementos como en todos los lugares,
Pero nuevamente, tenemos que decidir, ¿confiamos o no confiamos? Y mi posición es confiar. Ok, vamos con José. José tiene algunos conceptos y algunas preocupaciones de los peruanos que están en Italia específicamente. José, tu pregunta y es Ricardo está esperando. Ricardo Malca, la primera vez que lo veo y un excelente candidato. Desearte éxitos, Ricardo. Como dice la frase, ¿no? Nadie ama al país si no la conoces. Bueno, yo la conozco mucho. No concuerdo contigo porque los campesinos hace mucho tiempo, porque también he sido dirigente de los campesinos, te digo con honor de causa, los campesinos han sido abandonados hace muchísimo tiempo. ¿Ya? El Estado es ausente prácticamente en las comunidades campesinas. ¿Ya? Y hoy en día prácticamente los campesinos pues están siendo desatendidos, ¿no? Por las famosas heladas y demás. Bueno, la pregunta exactamente era esta, porque ya estando en el exterior se ve una realidad diferente, ¿no? La europea, como usted sabe, es una realidad diferente. Y tenemos ciertos inconvenientes nosotros, por ejemplo, con los consulados. En los consulados hacemos las famosas filas, ¿no? Para poder ser atendidos en los consulados. Y muchas veces el costo del pasaporte, por ejemplo, ¿no? 70 euros. Digamos, para hacer una minuta, por ejemplo, en el consulado te pide todavía que tienes que hacerlo con un abogado. Si en el país donde estás residiendo existe un abogado, te la hace ahí, o si no, te la mandas a Perú. Y imagínate, es un gasto enorme. Por cada minuta son 250 soles. Y a veces aquí no todos tienen un trabajo seguro. Entonces, ¿cómo podrías tú plantear, digamos, esta observación o como proyecto o bueno, en fin, ¿no? Porque esa es la necesidad de muchos peruanos que estamos en el exterior y sufrimos estas necesidades que tú, como lo comprenderás, seguramente también has estado en ese sector y te has desempeñado en ese sector, y nosotros nos sentimos muchas veces defraudados con muchos representantes, ¿no? Que no ven la necesidad, porque a veces en el escritorio se ve muy diferente, porque también he sido parte de un escritorio, pero estando en la calle, estando fuera, porque no todos tenemos un trabajo seguro. A veces algunos trabajan 2 horas al día, a veces 1 hora, y no se tiene las condiciones económicas para poder hacer la documentación y te piden todavía. Y no es posible de que esto podemos seguir viviendo los peruanos en el exterior. ¿Cuál sería tu planteamiento sobre este problema? Lo comparto, ¿no? Lo comparto plenamente. Por supuesto que existe un abandono de la agricultura alto andina, por supuesto. Pero nuevamente, no se trata solamente de dar asistencia, se trata de dar las herramientas para que las mismas personas con su trabajo generen riqueza. Y sobre el sistema de atención que usted mencionaba, yo creo que hay dos temas muy, muy importantes, ¿no es cierto? Y los dos tienen que ver con recursos. Si nosotros tenemos una oficina que tiene 3 o 4 personas para atender a una comunidad de 50.000, 60.000, 70.000 personas, por más que trabajen 24/7, ciertamente van a haber una cantidad importante de personas que van a estar satisfechas con el esfuerzo de estas personas, pero ciertamente es posible que hayan otras personas que no lo estén, ¿no es cierto? De manera tal que mi propuesta es la siguiente. Todos los trámites que usted menciona y muchos otros, tenemos que usar dos herramientas para facilitar la vida. Por supuesto que hay que inyectarle los recursos que se necesitan para que estas herramientas sean usadas de manera eficiente y para que se cuente con la infraestructura necesaria, nuevamente, para que sean usadas de manera eficiente. La primera de ellas, hay que usar la virtualidad. Yo he visto que todos los candidatos, casi, al menos los que he visto, ofrecen dar las facilidades legales y generar un marco legal para que todos los trámites que se puedan hacer por vía virtual, pues sean así, en buena hora, en buena noticia, y creo que eso es un gran avance que se va a lograr gracias a los representantes que tengan los peruanos en el exterior en el Congreso. Sin embargo, eso que se va a hacer, porque todos lo han ofrecido, en mi opinión no es suficiente, porque hay algunas gestiones que no se pueden hacer por vía virtual, porque se necesitan firmas o se necesitan documentos originales o se necesitan sellos o se necesita, pues, elementos que no se pueden gestionar por vía virtual. Por lo tanto, mi propuesta es sí, lo virtual, pero tenemos que combinarlo con lo postal. Tenemos que combinarlo con la ida y venida de documentos por vía postal. Y esa combinación de la virtualidad con la gestión postal
va a facilitar muchísimo. Porque yo sé lo que significa que una persona tenga que movilizarse de repente horas para llegar a una oficina y tener que hacer un trámite y de repente después otro día tener que regresar. Si nosotros usamos la virtualidad y además la complementamos con el sistema postal, eso se va a facilitar muchísimo. Pero tenemos que crear el marco legal para que eso se dé. Y tenemos que, por supuesto, asignarle los recursos para que eso funcione de manera eficiente. ¿No es cierto? Eso es respecto de la segunda parte de su pregunta. Pero yo quisiera complementar, ahora que estamos hablando de la virtualidad, con algo que nos compete de manera directa y es el voto postal. El voto postal existe en el Perú, está en la Ley Orgánica de Elecciones, artículo 239, desde hace más de 25 años. Sin embargo, la OMPE todavía no lo ha reglamentado y no se trata solamente de criticar, la OMPE no lo ha reglamentado, qué terrible, ¿no es cierto? Sino se trata de ser propositivo. Somos Perú hizo un comunicado hace varias semanas, haciendo un llamado a la OMPE para que reglamente el voto postal, de manera tal que el voto postal que ya existe en otros países y que es legal hacerlo en el Perú, se pueda hacer también en las ciudades donde funciona de manera eficiente y segura el voto postal para que los peruanos puedan hacer uso de ese derecho. Ese comunicado de Somos Perú, pues, está vigente, sin embargo, el voto postal aún no se reglamenta. Y Somos Perú ha hecho un ofrecimiento a la OMPE, ha sido un ofrecimiento público que lo comparto contigo en este momento. Somos Perú ha ofrecido a la OMPE, cosa que está haciendo, trabajar en un proyecto de reglamento, ¿no? En un proyecto de reglamento para la implementación del voto postal, para ponerlo a disposición de la OMPE y que la OMPE lo revise, le cambie, lo ajuste, pero que se empiece a discutir el tema, por lo menos que tengamos una base escrita a partir de la cual empezar a discutir para que el voto postal se implemente pronto. La idea era que se implemente para estas elecciones del 11 de abril. Yo creo que tal vez estamos a tiempo, pero se tiene que hacer ya, con voluntad, ¿no es cierto? Si no para la primera vuelta, que sería lo ideal, para la segunda vuelta, aunque sea, que se haga para la segunda vuelta, pero en estas elecciones corremos el riesgo de tener un ausentismo en los peruanos del exterior muy alto, porque los peruanos en el Perú están muy cerca de sus locales de votación, pero eso no ocurre en el exterior. En el exterior, por lo general, el peruano tiene su local de votación muy lejos, ¿no es cierto? Porque las ciudades son grandes, las jurisdicciones son gigantes. Yo cuando viví en Washington, por ejemplo, tenía una tía, la hermana de mi madre, que fui a visitarla en algún momento y manejé 14 horas para llegar a su casa. 14 horas. Y estaba dentro de la jurisdicción. ¿Te puedes imaginar? Entonces, las distancias son distintas. Y tal vez, y es entendible que algunas de nuestras autoridades pues no asimilen la importancia de ese tema del voto postal, porque pues es entendible, no es una crítica, no han vivido en el exterior, no conocen esa realidad. Pero ahora que los peruanos en el exterior van a tener los representantes en el Congreso, pues les va a corresponder a estos representantes contarles a esas autoridades. Miren, en el exterior pasa esto. El porcentaje de ausentismo que vamos a tener en esta elección, si no se implementa el voto postal, va a ser altísimo. Por lo general, el peruano en el exterior, en elecciones generales, vota en poco más del 50%. ¿No es cierto? No está mal, ¿no es cierto? No está mal. En las últimas elecciones que hemos tenido en enero pasado, para elegir a los congresistas, después de que se cerró el Congreso, hubo un ausentismo de alrededor del 70%. Y sin pandemia. Y en estas elecciones, con pandemia, estamos corriendo el riesgo de un ausentismo muy alto. Porque además de las dificultades propias de las distancias, tenemos las dificultades propias del movimiento, en algunos casos, producto de la pandemia. ¿Consideras, Ricardo, que el voto debería ser obligatorio como siempre o es que voluntario en algunas oportunidades? Mira, el voto en el Perú es obligatorio y es obligatorio por la siguiente razón. En el exterior es obligatorio, pero no tiene multa. Aparentemente no es obligatorio, pero legalmente sí es obligatorio, solo que aquel ciudadano en el exterior que no vota no tiene multa. Por eso parece que es optativo. Yo creo que debemos apuntar, es mi opinión, yo creo que debemos apuntar al voto facultativo. Sin embargo, no creo yo que debamos hacerlo sin una campaña previa porque los votos le dan legitimidad al gobernante elegido. ¿Qué quiero decir? En el caso de los peruanos en el exterior, si tenemos pues el 5% de peruanos en el exterior que votan, ¿qué legitimidad van a tener las autoridades que esa representación elija? Muy baja, ¿no es cierto? Mientras más personas participen de un proceso electoral, más legitimidad van a tener los gobernantes. Hay países, y vamos a poner un extremo, hay países como Francia, por ejemplo, donde el voto es optativo, es facultativo, pero tienen una participación electoral de por encima del 80%. Entonces todo el mundo vota, es una participación similar a la que tenemos nosotros, siendo que el voto es obligatorio. Construyendo ciudadanía, vamos a caminar hacia un voto facultativo en el mediano plazo, donde finalmente, no siendo obligatorio votar, el porcentaje de electores sea alto. Ese sería el objetivo.
Ricardo, como partido político, ¿qué propuestas tienes para, qué han conversado, ¿no? Porque ustedes seguramente tienen algunos encuentros. ¿Qué propuestas tienen cómo gobernar el país? Mira, qué buena pregunta. Ahora, tú me haces una propuesta, una consulta de país, y me encanta la pregunta porque yo creo que eso da la oportunidad a responder, pues, en mi opinión, dónde está el problema, ¿no? Y eso hay que decirlo con todas sus letras. El problema está en la fortaleza que tengan los partidos políticos, ¿no? Si nosotros tenemos, a ver, el Perú es como un enfermo en una cama UCI. Le sangra acá, está con riesgo, está por perder un ojo, en fin, ¿por dónde empezamos, no es cierto? Hay que empezar en el caso del Perú por los partidos políticos. ¿Por qué? Porque si nosotros destinamos recursos a salud, pero quienes gestionan esos recursos no están preparados, pues ¿de qué nos sirve? Si damos recursos a la agricultura, pero quienes gestionan los recursos para los proyectos agrícolas no están preparados, ¿de qué estamos hablando? Si nosotros tenemos partidos políticos sólidos, los políticos que surjan de esos partidos van a ser políticos preparados, políticos con experiencia, políticos que están haciendo carrera política y que por lo tanto tienen interés de hacer las cosas bien para continuar con su carrera política, ¿no es cierto? Porque desde los partidos políticos salen nuestras autoridades. Desde los partidos políticos salen los congresistas, presidentes, vicepresidentes, regidores, gobernadores, alcaldes, salen de los partidos políticos. Con partidos políticos sólidos, donde salga gente bien formada, vamos a tener una gestión pública eficiente en todas las áreas. Si no tenemos partidos políticos sólidos, vamos a tener más de lo mismo. Y por más inversiones que hagamos, va a ser complicado salir adelante. ¿Consideras que necesitan aumentar los consulados o embajadas en algunos países? Porque, como dices, a veces viajar bastante tiempo es un poquito difícil. ¿Consideras que necesita más Mira, consulados somos el Perú, Perú? mira, Somos Perú en su plan de gobierno tiene ampliar el sistema de asistencia consular, ¿no es cierto? Si en algunos casos, ojo que eso corresponde al Poder Ejecutivo, ¿no es cierto? Pero yo creo que, si bien es cierto, es un tema que se puede discutir. Yo creo que más importante, porque finalmente, a ver, se abre otro consulado, pero igual ese consulado pues, va a estar en una ciudad que para otros va a ser lejos, ¿no es cierto? Se resuelve el problema de uno, pero no de todos. Yo creo que la forma de ampliar la asistencia, o más que la asistencia, la forma de acercar al Estado con el ciudadano peruano en el exterior, la manera de crear esos puentes entre el Estado y el peruano en el exterior es usando la virtualidad y el correo postal. Esa es la manera. No importa dónde viva la gente. Entonces, tenemos que hacer ciertamente de que construir esa infraestructura, pero aprovechemos la virtualidad. Creo yo que algo que nos ha enseñado la pandemia es que la virtualidad funciona. Yo te puedo hablar por mí, por ejemplo. Antes de la pandemia, yo no tenía estas reuniones virtuales, ¿no? No las tenía. Por lo general, las reuniones eran presenciales. La pandemia nos forzó a tener reuniones virtuales y funcionan perfectamente bien. Y la virtualidad además ha evolucionado porque hay investigaciones en ciencia y tecnología en diferentes espacios, en diferentes ambientes, que mejoran también la gestión virtual para mejores interconexiones, para interconexiones más seguras. Un elemento que preocupaba en la comunicación virtual es la seguridad. Pero ya pues hay nuevas tecnologías que dan seguridad para las comunicaciones virtuales. La manera entonces de acercar al Estado con el peruano en el exterior es haciendo uso de la virtualidad y del sistema postal. El sistema de comunicaciones, como dices, en Perú está un poquito atrasado, ¿no? Y la gente ignorantemente, con el perdón de la palabra, se oponían a las antenas 5G, pero eso da mayor productividad y Sí. la señal con mayor facilidad. Cuéntanos a tu experiencia, ¿cómo les puedes contar al público? Mira, te lo digo con toda transparencia. Oponerse a la tecnología es como oponerse a envejecer. O sea, por más cremas que uses y operaciones que te hagas, vas a envejecer, ¿no es cierto? La tecnología avanza. Por más que te opongas y cierres tus fronteras, la tecnología avanza. Y oponerse a la tecnología es oponerse a una realidad. Y creo que lo mejor que nosotros podemos hacer, y lo estamos haciendo, ¿ah? Y lo estamos haciendo. Por supuesto que hay algunos ajustes que tenemos que hacer, pero nosotros tenemos que abrirle la puerta a la tecnología. Y tenemos que nosotros, lo que nos va a sacar a nosotros adelante, yo te había hablado del problema de fondo que son los partidos políticos, pero finalmente quienes van a gestionar la cosa pública también tienen que tener las herramientas para trabajar de la manera más eficiente. Y la ciencia y la tecnología es fundamental. Pero expliquémonos, ¿no es cierto? Porque se habla pues, de ciencia y tecnología. La ciencia es lo que existe en el espacio, ¿no? Yo estudio las plantas, los animales, ¿no es cierto? Pero cuando yo conozco el espacio,
cuando yo conozco lo que ocurre en el suelo, en el subsuelo, en el aire, en el espacio, cuando yo conozco el espacio, es decir, cuando yo estoy haciendo ciencia y esa ciencia le hago alguna modificación, estoy aplicándole técnica. Si yo a una ramita que se está yendo para un costado le pongo un soporte para que se enderece, le estoy haciendo técnica. Y esa sumatoria del conocimiento de la ciencia con la aplicación de la técnica genera la tecnología. Y con la tecnología nosotros podemos hacer maravillas. Imagínate tú que un país como el Perú tenga elementos importantes que nos permitan a nosotros desarrollar nuestra tecnología. Porque, ¿por qué te daba la explicación inicial de conocer el espacio para aplicar una técnica en el espacio que conoces y que esta combinación de ciencia y técnica se convierte en tecnología? Porque si bien es cierto, nosotros debemos atraer tecnología al Perú, lo cual se hace, es importante y hay que seguir haciéndolo, también tenemos que conocernos a nosotros. ¿Tú te puedes imaginar si nosotros llegamos a conocer nuestras riquezas amazónicas y a esas riquezas amazónicas le aplicamos técnica? ¿Tú te puedes imaginar la riqueza que se puede generar de ahí? Pero estamos hablando de una riqueza ilimitada, ¿no? Porque de nuestras riquezas naturales, obviamente que deben ser aprovechadas de manera sostenible, sale alimentos, medicinas y un largo etcétera que nuevamente generan riqueza. Pero tenemos que conocernos. ¿Qué tenemos? A ver, ese es el Perú. ¿Qué tenemos? ¿Qué riquezas tenemos en nuestra costa, en nuestra sierra, en nuestra selva? ¿Por dónde empezamos? Hay avances importantes, ¿ah? Hay avances importantes, pero tenemos que seguir en ese ritmo de conocernos. Porque conocernos, aplicar ciencia a nosotros, conocernos a nosotros, nuestras riquezas, nos va a permitir después aplicar técnica para modificar en nuestro favor ese conocimiento y por lo tanto generar tecnología de acuerdo a nuestras necesidades, a lo que nosotros necesitamos, ¿no es cierto? Y por supuesto eso después nos va a permitir exportar tecnología. ¿Tú te imaginas al Perú exportando tecnología? Pues sería... Yo me muero en paz. O sea, si el Perú llega a exportar El peruano, me muero en paz. Ricardo, el peruano es muy hábil, ¿no? No, nomás necesita un poquito más de tecnología y creo que con eso estarían completando muchas cosas. Te agradecemos por esta entrevista el día de hoy, Ricardo. Seguramente vamos a tener alguna otra oportunidad para conversar. Hemos conocido tus ideas, te hemos conocido un poquito más. Tenemos otra oportunidad y pues te deseamos suerte, que vaya en esta campaña porque necesitamos jóvenes como tú que incursionen con nuevas ideas, sobre todo progresistas, y que conozcan cómo es el extranjero y a nivel internacional para aplicarlo en el Perú. Muchas gracias. Y si me permites unos segundos para unas palabras finales. Los peruanos que estamos en el exterior también vamos a votar el 11 de abril. Nosotros nos hemos quejado muchas veces de nuestros políticos y creíamos que la política ya no puede caer más bajo, pero nuestros políticos y sobre todo algunos en el Congreso nos demuestran que sí se puede caer más bajo, ¿no es cierto? Alguien va a salir elegido el 11 de abril. Van a haber 130 personas que van a ocupar asientos en el Congreso para representarnos desde ese espacio por 5 años, 2 de los cuales van a ser los que representen los intereses de los peruanos en el exterior. Por lo tanto, permíteme este espacio para hacer una invitación a los peruanos en el exterior a que vayan a votar. Hay dificultades, hay complicaciones, pero vayamos a votar y pensemos por quién votar. Y démosle nuestro voto a las personas que consideremos sean las más idóneas, las más preparadas, las que tengan experiencia, para que después no nos arrepintamos y no sigamos criticando a la política. Y a las personas que finalmente salgan elegidas, pues les digo, tienen la obligación, los congresistas que finalmente salgan elegidos, tienen la obligación de devolverle la confianza a la gente en la clase política. Y la única manera de devolverle la confianza a la gente es con trabajo. No hay otra. Si los congresistas llegan y trabajan y demuestran con trabajo que sí se pueden hacer cosas buenas por la ciudadanía desde la política, entonces, y solo entonces, la ciudadanía va a recuperar la confianza en, si no toda, al menos en parte de la clase política. Gracias, Ricardo. Gracias también a José, que ha estado desde Italia pendiente de todo lo que hemos hecho. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias.